Imagina ser el narcotraficante más buscado del mundo durante 5 décadas. Tener recompensas de $15 millones por tu captura. Ser perseguido por la DEA, el FBI, el Ejército Mexicano y todas las agencias de inteligencia imaginables. Y nunca, ni una sola vez en 50 años, pisar una celda de prisión. Ni siquiera ser detenido para interrogatorio. Simplemente desaparecer en las montañas de Sinaloa cada vez que las autoridades se acercan. Eso fue exactamente lo que hizo Ismael Zambada García durante medio siglo. Mientras Pablo Escobar declaraba guerra al Estado colombiano y moría acribillado en un techo. Mientras el Chapo se fugaba de prisiones y terminaba en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos. Mientras docenas de narcotraficantes poderosos eran capturados o asesinados, el Mayo simplemente seguía operando. Invisible. Intocable. Como un fantasma que todos sabían que existía pero nadie podía atrapar. No era el más violento. No era el más mediático. No era el más ostentoso. Pero era, sin discusión, el más inteligente. El más paciente. El más estratégico. El verdadero arquitecto del cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa y lucrativa del hemisferio occidental. Y durante 50 años logró lo que ningún otro gran capo pudo. Libertad absoluta mientras dirigía un imperio de miles de millones. Hasta julio de 2024, cuando en circunstancias que aún generan teorías de conspiración, finalmente fue capturado. Esta es la historia de El Mayo Zambada. El fantasma de Sinaloa. El último dinosaurio del narcotráfico mexicano. El hombre que convirtió la invisibilidad en un arte letal. Ismael Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, un pequeño pueblo en las montañas de Sinaloa. Su familia era humilde, agricultores pobres como la mayoría en esa región aislada donde el gobierno mexicano apenas existía y las únicas opciones eran cultivar maíz para sobrevivir o cultivar amapola y marihuana para prosperar. La elección era obvia para muchos. Desde muy joven, Ismael mostró una inteligencia y madurez excepcionales que lo diferenciaban. Mientras otros niños jugaban, él observaba y aprendía. Entendía instintivamente cómo funcionaban las relaciones de poder, cómo la lealtad se ganaba con respeto más que con miedo, cómo el dinero compraba protección pero la violencia atraía problemas. Lecciones que aplicaría durante toda su vida criminal. En los años 60, cuando el Mayo era apenas un joven, el narcotráfico en Sinaloa era relativamente primitivo. Pequeños agricultores cultivaban amapola en las montañas. Transportistas llevaban la heroína a Estados Unidos en operaciones pequeñas y desorganizadas. No había carteles en el sentido moderno. Solo redes familiares y regionales que cooperaban ocasionalmente pero principalmente operaban independientemente. El Mayo comenzó como muchos otros, agricultor de amapola en las montañas sinaloenses. Pero rápidamente demostró talento excepcional para la logística y las relaciones. No era violento por naturaleza. No disfrutaba el conflicto. Pero entendía el negocio mejor que casi todos. Sabía cómo mover producto eficientemente. Cómo establecer rutas confiables. Cómo construir relaciones duraderas con proveedores y compradores. Cómo resolver disputas mediante negociación antes de que escalaran a violencia. Durante los años 70, el Mayo fue construyendo su reputación silenciosamente. Nunca buscó protagonismo. Nunca presumió sus éxitos. Mientras otros narcotraficantes compraban mansiones ostentosas y autos llamativos, el Mayo vivía modestamente en ranchos discretos en la sierra. Mientras otros daban entrevistas y se jactaban de su poder, el Mayo evitaba absolutamente cualquier atención mediática. Su filosofía era simple: entre menos gente sepa quién eres, más seguro estás. En los años 80 llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. Conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador y líder del Cártel de Guadalajara que unificó por primera vez el narcotráfico mexicano bajo una sola organización. Félix Gallardo vio en el Mayo algo especial. No era como los otros narcotraficantes jóvenes y ambiciosos que solo pensaban en dinero rápido y poder visible. El Mayo pensaba a largo plazo. Era estratégico, confiable, leal. El Mayo se convirtió en uno de los operadores de confianza de Félix Gallardo, manejando operaciones en Sinaloa.
Pero cuando el cártel de Guadalajara colapsó después del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985 y la subsecuente captura de Félix Gallardo en 1989, México quedó dividido en múltiples territorios o plazas controladas por diferentes grupos. Félix Gallardo, antes de su captura, dividió estratégicamente México entre sus lugartenientes más confiables para evitar una guerra total. Tijuana para los Arellano Félix. Juárez para Rafael Aguilar, el Golfo para Juan García Ábrego, y Sinaloa quedó bajo control compartido de varios operadores, principalmente Héctor el Güero Palma, Joaquín el Chapo Guzmán y Ismael el Mayo Zambada. Estos tres hombres formaron una alianza que eventualmente se convertiría en el Cártel de Sinaloa. Pero desde el principio, el Mayo operaba diferente. El Güero Palma era más tradicional, violento cuando era necesario. El Chapo era ambicioso, innovador, dispuesto a tomar riesgos grandes. El Mayo era el estratega paciente, el diplomático, el que pensaba en décadas no en años. Durante los años 90, el Mayo consolidó su poder silenciosamente. Construyó una red de corrupción tan profunda y extensa que era prácticamente imposible tocarlo. No sobornaba policías de bajo nivel. Sobornaba generales, gobernadores, funcionarios federales de alto rango. Y lo hacía con tal discreción que muchos ni siquiera sabían que estaban en su nómina hasta que era demasiado tarde. Su método era genial en su simplicidad. En lugar de amenazar o intimidar, el Mayo ofrecía plata, no plomo. Dinero generoso, entregado puntualmente, sin drama ni violencia. Los funcionarios que aceptaban descubrían que trabajar para el Mayo era fácil y lucrativo. Los que rechazaban no eran asesinados inmediatamente como harían otros carteles. Simplemente eran evitados y el Mayo encontraba a otros más cooperativos. Solo en casos extremos recurría a la violencia, y siempre de forma tan quirúrgica y discreta que raramente se rastreaba hasta él. También entendió algo crucial que otros narcotraficantes tardaron décadas en aprender: la violencia excesiva es mala para los negocios. Cada asesinato público atrae atención de medios. Cada masacre genera presión política. Cada guerra con otros carteles interrumpe operaciones y cuesta dinero. El Mayo prefería negociar, compartir territorios cuando era necesario, pagar por paz. Y funcionó extraordinariamente bien. Cuando el Chapo fue capturado por primera vez en 1993, muchos pensaron que el cártel de Sinaloa colapsaría. No sabían que el verdadero cerebro siempre había sido el Mayo. Continuó operaciones sin interrupción. De hecho, expandió durante los años que el Chapo estuvo en prisión. Construyó alianzas con carteles colombianos. Estableció rutas de distribución en Estados Unidos. Diversificó operaciones. Todo sin hacer ruido, sin atraer atención innecesaria. Cuando el Chapo se fugó de prisión en 2001, fue el Mayo quien le proporcionó los recursos y la red de apoyo para continuar. Muchos en el mundo criminal sabían la verdad. El Chapo era la cara visible del cártel de Sinaloa, el que atraía titulares y atención de autoridades. Pero el Mayo era el verdadero jefe, el estratega silencioso que realmente controlaba la organización desde las sombras. Esta relación funcionó perfectamente para ambos. El Chapo disfrutaba el poder visible, la reputación, ser temido y respetado públicamente. El Mayo prefería invisibilidad, operar desde las montañas de Sinaloa donde conocía cada camino, cada escondite, cada persona. Donde el gobierno mexicano tenía poco control real y la población local lo protegía porque traía prosperidad y empleos a una región históricamente pobre y olvidada. Durante la década de 2000, el cártel de Sinaloa bajo el liderazgo dual del Chapo y el Mayo se convirtió en la organización criminal más poderosa de México y una de las más poderosas del mundo. Controlaban las rutas más importantes hacia Estados Unidos. Movían toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana mensualmente. Generaban miles de millones de dólares anuales. Tenían células operando en docenas de países. Pero mientras el Chapo vivía moviéndose constantemente, siendo capturado en 2014 y fugándose espectacularmente en 2015 antes de su captura final en 2016, el Mayo simplemente seguía operando. Nunca fue capturado. Ni siquiera estuvo realmente cerca de serlo en la mayoría de las ocasiones. Era como un fantasma que existía en archivos de la DEA y fotografías borrosas pero nunca en custodia. Su método de evasión era simple pero extraordinariamente efectivo.
Vivía en las montañas de Sinaloa, específicamente en la región del Triángulo Dorado donde Sinaloa, Durango y Chihuahua se encuentran. Conocía ese territorio mejor que nadie. Tenía sistemas de vigilancia y alerta temprana que le avisaban cuando autoridades se acercaban, a veces con días de anticipación. Tenía múltiples escondites preparados. Y lo más importante, tenía apoyo absoluto de la población local. Los habitantes de esas montañas veían a El Mayo no como criminal sino como benefactor. Construía escuelas, pavimentaba caminos, proporcionaba empleos, pagaba tratamientos médicos. En regiones donde el gobierno mexicano había estado históricamente ausente, El Mayo era quien realmente ayudaba. Esta lealtad popular era su mejor protección. Los pobladores avisaban cuando veían movimientos militares sospechosos. Proporcionaban refugio cuando era necesario. Mentían a autoridades sobre su paradero. El Mayo también era extremadamente cuidadoso en su seguridad personal. Viajaba con equipos de guardaespaldas bien entrenados y armados. Usaba múltiples vehículos señuelo. Cambiaba de ubicación constantemente. Usaba comunicaciones encriptadas sofisticadas. Tenía doctores personales porque nunca visitaba hospitales públicos donde podría ser identificado. Su paranoia controlada lo mantuvo libre durante décadas. Su fortuna personal se estimaba en varios miles de millones de dólares, aunque la cifra exacta era imposible de determinar. A diferencia de otros narcotraficantes que acumulaban propiedades llamativas, El Mayo invertía inteligentemente. Negocios legítimos en múltiples industrias. Bienes raíces bajo nombres falsos. Inversiones financieras en paraísos fiscales. Lavaba dinero tan efectivamente que rastrear su riqueza era prácticamente imposible para autoridades. También construyó una familia extensa involucrada en el negocio. Sus hijos y sobrinos trabajaban en diferentes aspectos de la organización. Algunos manejaban finanzas. Otros supervisaban operaciones regionales. Mantenía el negocio principalmente familiar, lo cual reducía riesgo de infiltración y traición. Aunque algunos de sus hijos fueron eventualmente capturados por autoridades, El Mayo mismo permaneció siempre libre. Su relación con otros carteles también demostraba su inteligencia estratégica. Mientras grupos como los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación usaban violencia extrema constantemente, El Mayo prefería negociación y alianzas. Cuando era posible evitar conflictos mediante acuerdos de territorio o pagos, lo hacía. Solo cuando era absolutamente necesario recurría a la fuerza, y entonces lo hacía eficientemente con células especializadas que ejecutaban operaciones y desaparecían. Esta filosofía de bajo perfil, alta efectividad significaba que el cártel de Sinaloa bajo El Mayo generaba menos violencia visible que otros carteles pero controlaba más territorio y movía más droga. Las autoridades se enfocaban en los grupos más ruidosamente violentos mientras El Mayo operaba con relativa libertad en las sombras. Era una estrategia brillante que funcionó por décadas. Durante los años 2010, después de la captura final de El Chapo en 2016 y su extradición a Estados Unidos, muchos expertos pensaron que el cártel de Sinaloa se fragmentaría. Nuevamente subestimaron a El Mayo. Continuó liderando la organización, ahora más abiertamente aunque todavía con su característica discreción. El cartel siguió operando, siguió generando miles de millones, siguió controlando vastas regiones de México. Aparecieron tensiones internas, particularmente con los hijos de El Chapo conocidos como los Chapitos que querían más poder y control. Pero El Mayo manejó estas tensiones mediante negociación y compromiso, manteniendo la organización relativamente unida mientras otros carteles se fragmentaban en guerras internas devastadoras. Su habilidad para evitar captura se volvió casi legendaria. La DEA lo había designado como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Ofrecían recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura. Desplegaban recursos masivos tratando de localizarlo. Pero cada operación fallaba. Cada vez que creían estar cerca, El Mayo simplemente desaparecía en las montañas. Hubo momentos de crisis. En 2021, su salud comenzó a deteriorarse. Según reportes de inteligencia, sufría de diabetes severa y posiblemente cáncer. Necesitaba tratamiento médico especializado que era difícil obtener mientras se escondía en las montañas. Algunos especularon que esto eventualmente lo forzaría a tomar riesgos que lo expondrían. Pero El Mayo continuaba evasivo incluso enfermo,
también enfrentó presión familiar. Varios de sus hijos fueron capturados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Algunos cooperaron con autoridades hasta cierto punto. La presión de ver a su familia encarcelada pesaba sobre él, pero se negaba a entregarse. Para el Mayo, la libertad era lo más importante. Preferiría morir libre en las montañas de Sinaloa que pasar un solo día en prisión. Su filosofía personal sobre el narcotráfico era casi filosófica. En una rara entrevista concedida a un periodista mexicano años atrás, el Mayo había explicado su visión. Él no se veía como criminal sino como empresario en una industria ilegal. Proporcionaba un producto que la gente demandaba. Lo hacía de la forma más profesional y menos violenta posible. No era héroe ni villano, simplemente hombre de negocios operando fuera de la ley. Esta racionalización le permitía dormir por las noches a pesar de las miles de vidas afectadas por las drogas que traficaba. Durante 50 años, el Mayo demostró que era posible ser el narcotraficante más exitoso del mundo sin la ostentación de Pablo Escobar, sin la violencia extrema de los Zetas, sin las fugas espectaculares de El Chapo. Solo se necesitaba inteligencia excepcional, paciencia infinita, discreción absoluta, y comprensión profunda de que el mejor criminal es aquel que nadie nota. Pero en julio de 2024, todo cambió. En circunstancias que aún generan debate y teorías de conspiración, Ismael El Mayo Zambada fue finalmente capturado. Los detalles exactos varían según la fuente, pero la narrativa básica es que fue atraído a una reunión en un aeropuerto privado cerca de El Paso, Texas, supuestamente para discutir negocios o resolver una disputa interna del cártel. Cuando llegó en avión privado, autoridades estadounidenses lo estaban esperando. Algunos reportes sugieren que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, quien supuestamente coordinó la entrega del Mayo a autoridades estadounidenses como parte de un acuerdo para reducir su propia sentencia. Otros sugieren que su salud deteriorada lo forzó a buscar tratamiento médico en Estados Unidos, donde finalmente fue capturado. Hay quienes creen que el gobierno mexicano facilitó su captura para aliviar presión de Estados Unidos. La verdad probablemente es compleja e involucra elementos de múltiples teorías. Pero el resultado es indiscutible. Después de 50 años, el Mayo Zambada finalmente estaba en custodia estadounidense. El fantasma había sido capturado. El último gran dinosaurio del narcotráfico mexicano de la vieja escuela había caído. Su captura marca el fin de una era en el narcotráfico mexicano. El Mayo representaba la última generación de narcotraficantes que valoraban discreción sobre ostentación, que preferían negociación sobre violencia, que entendían el negocio como empresa de largo plazo, no como camino rápido hacia riqueza y muerte joven. Los narcotraficantes que vienen después son diferentes, más violentos, más impulsivos, menos estratégicos. El legado de El Mayo Zambada es profundamente complejo. Por un lado, fue indiscutiblemente uno de los criminales más exitosos de la historia. 50 años operando al más alto nivel sin ser capturado es un récord que probablemente nunca será igualado. Construyó y lideró el cártel más poderoso del hemisferio occidental. Generó miles de millones de dólares. Corrompió instituciones enteras. Y lo hizo todo mientras permanecía prácticamente invisible. Pero ese éxito se construyó sobre sufrimiento masivo. Cada tonelada de droga que movió contribuyó a epidemias de adicción que destruyeron comunidades y familias. Miles murieron en guerras territoriales, incluso si el Mayo prefería evitar violencia cuando era posible. Su corrupción sistemática de funcionarios gubernamentales debilitó las instituciones democráticas mexicanas. Y su ejemplo inspiró a generaciones de jóvenes en Sinaloa y otras regiones a seguir el narcotráfico, viendo en el modelo de éxito. El Mayo también demostró que la verdadera amenaza del narcotráfico no viene de los narcos más violentos o mediáticos. Viene de los más inteligentes e invisibles. Mientras autoridades perseguían a Pablo Escobar, El Chapo, los Zetas, todos llamativos y violentos, el Mayo operaba silenciosamente, generando más dinero y causando más daño a largo plazo. Su discreción lo hizo exponencialmente más peligroso porque podía operar sin la presión constante que eventualmente destruyó a otros capos más visibles. Su captura también plantea preguntas importantes sobre el futuro del cártel de Sinaloa. Sin el Mayo, quien proporcionaba liderazgo estable y estratégico, el cartel probablemente se fragmentará en facciones compitiendo por control.
Los Chapitos y otros grupos dentro de la organización ya han mostrado tensiones. Es probable que veamos violencia aumentar significativamente en Sinaloa y otras regiones mientras estos grupos pelean por territorio y rutas. Esta fragmentación podría resultar en más grupos criminales pero más pequeños y violentos, similar a lo que sucedió cuando cayeron otros grandes carteles. O podría dar oportunidad a carteles rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación para expandirse en territorio tradicionalmente controlado por Sinaloa. De cualquier forma, el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano cambiará dramáticamente. Para el gobierno estadounidense, la captura de El Mayo es victoria simbólica masiva. Durante décadas representó la frustración de no poder capturar al narco más buscado a pesar de recursos ilimitados dedicados a perseguirlo. Su captura demuestra que eventualmente, incluso el criminal más cuidadoso y experimentado puede ser atrapado. Pero también es recordatorio de que capturar líderes no termina el narcotráfico. El cártel de Sinaloa continuará operando bajo nuevo liderazgo, probablemente de forma más violenta y menos organizada. La historia del Mayo Zambada es lección sobre múltiples realidades del narcotráfico. Primero, que la inteligencia y la paciencia superan la violencia y la ostentación. El Mayo vivió libre 50 años mientras narcotraficantes más violentos y visibles murieron o fueron capturados rápidamente. Segundo, que la corrupción estratégica es más efectiva que la violencia para proteger operaciones criminales. El Mayo compró protección institucional que lo mantuvo seguro décadas. Tercero, que el apoyo popular local puede ser el mejor escudo de un criminal. En las montañas de Sinaloa, El Mayo no era visto como enemigo público sino como benefactor que proporcionaba lo que el gobierno no proporcionaba. Esa lealtad popular lo protegió más efectivamente que cualquier ejército de sicarios. Cuarto, que la discreción absoluta es posible incluso para el narcotraficante más poderoso. Durante 50 años El Mayo evitó prácticamente toda atención mediática, demostrando que es posible ser invisible mientras operas al más alto nivel criminal, pero su historia también demuestra límites de incluso la estrategia más brillante. Eventualmente la edad alcanza a todos. La salud deteriora. La familia presiona. Las circunstancias cambian. Y ese único momento de vulnerabilidad es suficiente para que décadas de precaución fallen. La captura del Mayo recuerda que en el narcotráfico, no importa cuán cuidadoso seas, eventualmente caerás. La única pregunta es cuándo y cómo. A sus 76 años, El Mayo Zambada enfrenta el resto de su vida en prisión federal estadounidense. El hombre que valoraba libertad sobre todo lo demás, que preferiría haber muerto libre en las montañas de Sinaloa, pasará sus últimos años en una celda. Es un final irónico para alguien que eludió ese destino durante medio siglo. Pero también es inevitable. En el narcotráfico, todos eventualmente pagan. El Mayo simplemente retrasó el pago más tiempo que cualquier otro. Esta fue la historia completa de Ismael El Mayo Zambada García. El fantasma de Sinaloa. El narcotraficante más inteligente y discreto que México ha producido. El hombre que operó al más alto nivel durante 50 años sin pisar prisión. El último dinosaurio del narcotráfico mexicano de la vieja escuela. El arquitecto silencioso del cártel de Sinaloa. Un genio criminal cuya paciencia y estrategia superaron décadas pero eventualmente no pudieron vencer al tiempo mismo. Su legado perdurará décadas. Las estructuras de corrupción que construyó. Las rutas de tráfico que estableció. Los métodos de operación discreta que perfeccionó. Todo será estudiado y copiado por futuras generaciones de criminales. Pero nunca habrá otro El Mayo. La era que representaba, donde narcotraficantes podían operar con relativa discreción y diplomacia, ha terminado. El narcotráfico moderno es más violento, más fragmentado, más caótico. El Mayo fue el último de su tipo. Y su captura marca el final definitivo de esa era dorada del crimen organizado mexicano donde la inteligencia superaba la violencia y la invisibilidad era el mejor escudo.